Recuerden que pueden etiquetarnos a Conexión San Luis, adentro de comunicaciones, con el hashtag CPD San Luis 2025, que ya lo han hecho muchos y estamos ya compartiendo todo el material que están generando ustedes también, para darle más difusión a este evento y poder poner un poco más de color en las redes sociales. El cuarto panel va a tratar sobre el federalismo narrativo y cómo disputar sentido desde las provincias. ¿Se puede hacer comunicación potente sin estar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Casos de innovación política y simbólica desde San Luis, Córdoba, Tucumán y más. Y para este panel vamos a invitar a los siguientes oradores. Mientras los voy nombrando, como venimos estableciendo en la dinámica del Congreso, les vamos a pedir que vayan subiendo al escenario y ocupando un lugar en el living. Vamos a presentar primero a Diego Masi. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Desde diciembre de 2023 se desempeña como secretario de Comunicación de la provincia de San Luis. Fue el primer director de la Agencia de Noticias San Luis, es profesor en Educación de Nivel Superior, fue director del portal Zetabol, estuvo a cargo de los equipos de comunicación del actual gobernador Claudio Poggi en las campañas 2017, 2019, 2021 y 2023. ¿Ya está ubicado, Diego? ¿No para el tiempo? Muy bien, estamos con los tiempos justos. No, gracias. En segundo lugar, Luz Santangelo Carrizo, es secretaria de Comunicación y Planificación Pública del Gobierno de La Rioja. Adelante. Licenciada en Psicología Organizacional, especializada en Recursos Humanos y en Gobernabilidad y Gerencia Política. Es docente, coach, y acá viene esta palabra que yo la practiqué por el difícil, no la sabía, practitioner en Programación Neurolingüística. Muy bien, lo dije bien, entonces, bueno, gracias. No, hizo así, bueno, yo confío. Bueno, y en tercer lugar lo invitamos a César Ángel Torres. Él es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Políticas Públicas y Gobiernos Locales, fue diputado provincial por Cambiemos y cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión pública. Actualmente lidera la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está ubicado y para moderar este panel vamos a invitar a Antonella Camargo, bienvenida Anto, periodista del Chorrillero San Luis, que va a estar interactuando con el panel número 4, así que lo dejo todo en manos de los chicos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a quienes recién se están sumando. En este espacio un poco lo que vamos a buscar es reflexionar y obtener herramientas sobre cómo desde las provincias se puede hacer comunicación potente sin estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo hacerse un lugar en lo que es la agenda nacional. Primero, las reglas, van a contar con 15 minutos, obviamente que les voy a ir avisando cuando se esté por cumplir el tiempo. César, ¿si te parece? Encantado. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me olvidé el aparatito. Gracias por la invitación, Pablo, a todo el equipo de Enter, al gobierno de la provincia, que tan amenamente nos recibió, y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Cuando me invitaron dije, ¿qué puede decir un porteño de federalismo, no? Y eso me disparó un montón de situaciones de haber sido un porteño, y soy un porteño que recorrió toda la Argentina, un poco por militancia social, otro poco por militancia política, pero que tengo la suerte de saber lo que es una semita, un bizcochito, fui a Calle Angosta, sé lo que es Tolwyn, y esa recorrida de punta a punta de la Argentina, o haber estado estudiando cosas en Palpalá, Pumamarca, me hacen esa mirada federal que por ahí hace mucha falta en Buenos Aires. Nosotros, cuando empezamos a ver en el área que me toca trabajar ahora, que es la unidad de asuntos federales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno Jorge Macri nos pidió que apuntemos una mirada mucho más allá de los límites de la General Paz, como decimos nosotros o como se dice usualmente, pusimos áreas, y para venir a hacer esta ponencia, lo que mirábamos tenía que ver con la proyección nacional, el entramado nacional, el marco institucional y el federalismo narrativo. El federalismo narrativo nosotros le vamos a dar un poquito más al final le vamos a dar un poquito más de fuego, porque estuvieron en los debates, o no en los debates, en las charlas que tuvimos, fue como bastante interesante todo lo que se dijo, le faltó un poquito de picante. Nosotros metíamos de afuera alguna chicanita, alguna cosa para romper el esquema, digamos, de la formalidad, y en eso
esa recorrida que uno tiene lo hace, no especialista, pero en saber en qué momento puede meter un petardito. Y en este caso, digamos, lo vamos a meter un poquito más adelante. Nosotros tenemos un gobierno federal, que es el gobierno nacional, republicano, representativo y federal, y esperemos que siga por mucho tiempo así. Tenemos un fenómeno que son las provincias, 23 y 1, como dijo Kicillof, son 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Hay una historia que dice que hay un chat de gobernadores que pusieron 24 gobernadores, que es donde están todos los gobernadores. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, no, somos 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Y Jorge Macri le agregó abajo, bueno, te agradezco, me dejaste ser el único jefe de gobierno y 23 gobernadores. Cositas que a veces se pintan así, pero que la verdad que nosotros tenemos una mirada en la ciudad que va mucho más allá de ser una provincia o no una provincia, somos la capital federal y de eso se trata. Y acá le quiero dar algunos datos que nosotros venimos descubriendo a partir de este nuevo área que me toca llevar adelante, un área que atiende las políticas de la Ciudad de Buenos Aires, donde viven 3 millones de personas e ingresan otros 3 millones de ciudadanos todos los días, y que tenemos anualmente la cifra de 96.000 estudiantes del interior en la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es maravilloso eso. Es maravilloso que puedan acceder a la educación pública y privada, y acá meto otro desafío, porque recién hablábamos de defender la educación pública. No quiero que los organizadores se me enojen, yo estoy de acuerdo a sostener la educación pública, también estoy de acuerdo al control de la universidad pública, a que sean reglas claras, a que la universidad aristotélica que hablaba Lennon forme Aristóteles y no sofistas, pero es tiempo que se ponga en marcha y empecemos a sacar las cosas de abajo de la mesa y las pongamos sobre la mesa para saber qué tenemos bien y qué no tenemos bien para mejorarlo, para seguir cuidando la educación pública que tanto nos cuesta sostener a cada uno de los argentinos que hacemos un esfuerzo. Yo no soy hijo de la universidad pública, tuve la oportunidad de poderme pagar la universidad trabajando, pero sí soy hijo de la escuela primaria pública, la secundaria pública, y enseño en una escuela pública. Y adoro y amo profundamente esa posibilidad de dar clase. Lo que también digo es, pongámonos en el lugar del que no puede llegar para poder bancar una universidad y que figura como regular y no sabe ni dónde queda la universidad. Es un tema que tenemos que revisar. Dicho esto, y ya yéndome a la tarea que me compete en este momento, apareció a partir de la reforma del 94 algo que se llamaba, que ya estaba vigente, pero no tan latente, que son las intendencias, los gobiernos locales, que son poco más de 2.300, son 2.304, que tienen varias categorías, que después las vamos a ver. Municipios que empezaron a tener juego propio y fuego propio. Un indicio claro que no de independencia con el gobernador, pero sí de ejecución de políticas públicas muy importante. Sabiendo que para nosotros, y acá esto me va a jugar por ahí un poco la carrera y la preparación, el gobierno local es el primer mostrador del vecino. El ciudadano donde se va a quejar cuando no tiene luz, cuando no pasa el recolector de residuos, cuando la policía no está, cuando el tránsito es un desastre, no habla con el gobernador de la provincia, va directamente a hablar al intendente. Y la verdad que en muchos casos, le diría que en el 90% de los casos, el intendente no tiene la posibilidad de solución de ese problema. Porque las fuerzas de seguridad son provinciales o nacionales, porque la recolección de residuos está licitada en forma general, tal vez en el municipio la más corta sí, pero subjetivamente, o mejor dicho, objetivamente, son menos las cosas que puede solucionar un municipio que las que más. Así todo, eso no nos quita la responsabilidad política. Quien se pone al frente de un municipio sabe que viene con problemas, sabe que viene, no es una cuestión de voy a tomar un lugar que está armado y sin problemas. Ninguno que tenga el oficio, en mi caso ahora, digo, no como consultor, sino como funcionario público, cuando asumí esta responsabilidad, sabía que era un trabajo que venía con puteada incluida. Viene con la queja, viene con el y pero, ¿sí? Arreglás la vereda y pero falta el árbol. Y arreglás el árbol y pero está la caca del perro. Y el pero es una marca registrada en la demanda ciudadana. Que no la veo solamente, y acá quiero felicitar al municipio de San Luis, la limpieza que vi es una cosa, no sé si lo hicieron en las 4 cuadras que estábamos nosotros, pero maravillosa. Digo, quedó espectacular y el tema de la seguridad también. Uno que tiene esa mirada por ahí municipalista, va mirando el tema de cordones, poda, limpieza, cómo hacen la recolección de residuos, la peatonal, la venta ambulante, gente en situación de calle, cosas que hoy se ven en cada uno de los rincones. Pero, yendo a esto, lo otro que no me quiero olvidar es la fuente de soberanía, el ciudadano. Ese día que cada 2 años parecemos más importantes que otros días, que es el día de la votación. Bueno, los 45 millones de ciudadanos somos importantes todos los días. Y nos tenemos que debatir a esa situación.
porque tiene que ver con esto que está pasando y que vemos que cada día pasa más, que es la baja en la cantidad de participación electoral. Es muy fuerte. Nunca votó el 100% del padrón, pero tampoco tan bajo como el 60 o el 53, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue el 51, o en Santa Fe fue el 60, y fue de gobernador 63 y en la constituyente fue el 60. Y ahí lo que hay que revisar es qué nos pasa a los que hacemos política, que no sabemos convocar a ese vecino, a ese ciudadano. ¿Qué hacemos para dejar de mirarnos el ombligo y mirar el problema del vecino, del ciudadano? Y ahí es donde también el ciudadano tiene que ser demandante. No demandante por redes sociales, más allá de que hoy hablamos de todo lo que sea con comunicación digital. Tiene que ser demandante permanentemente. No existe la posibilidad, digamos, poner en un Twitter no soluciona un problema. Escribir en Instagram no soluciona el problema. Hay que continuarlo, hay que seguirlo. Pero bueno, eso es una de las metodologías. Ahí tenemos el entramado territorial, que era una de las partes que hablaba. Fíjense ustedes, municipios generales, de primera, de segunda y de tercera. La Constitución nos permitió algo que es maravilloso y que se usa poco, o lo usa una sola región, que es la regionalización de las políticas de gobierno. La región centro, que es Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, tiene una política muy firme para esas tres provincias con respecto al comercio exterior, a las negociaciones y pedidos de préstamo, las tomas de empréstito para poder hacer obras. La verdad que funciona y muy bien. Y es una posibilidad que da o que dio la reforma constitucional de 94. Y ahí es donde también los gobiernos locales tendrían que ver la posibilidad de empezar a funcionar en regionalizaciones. Porque les aseguro que cambiaría la lógica de la mirada del turismo, la mirada de la seguridad. Hay un fenómeno que ocurrió en la región metropolitana norte, que es Vicente López, San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, conurbano, San Fernando y Tigre, que se juntaron los 4 intendentes, firmaron un convenio y tenían una misma situación en el sistema de monitoreo. Entonces, si robaban en San Fernando y salían para el lado de San Isidro, se detectaba, y si seguía de largo, se lo seguía hasta Vicente López, y ahí se lo enganchaba. Y al revés, esa solución, esa firma de convenio de una señal en común en el centro de monitoreo, achicó el 27% el delito de robo de automotor. Es una buena noticia para los vecinos, es una buena noticia para los ciudadanos, y también es una buena noticia para el municipio que invierte en eso y la vio venir, o mejor dicho, la intuyó y la puso en situación, dándose cuenta de que no servía hacer esta cosa de yo tengo la mejor policía del municipio y de toda la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que cuiden del otro lado. A veces los municipios se dividen por veredas. No sé si acá en San Luis ocurre lo mismo, pero de un lado de San Isidro, del otro lado de Vicente López, de un lado de San Martín, del otro lado de 3 de febrero. Bueno, esas situaciones se solucionan, en el caso de la inseguridad, en el caso de la limpieza cuesta un poquito más, con acuerdos, con diálogo. Fíjense la lógica de gobiernos locales, cómo están divididos. La región que mayor cantidad de gobiernos locales tiene establecido es la región centro, 1053. Yo igual después las filminas están disponibles para que el que las requiera y ojalá las soliciten, porque es un trabajo hecho, con profundidad, con investigación, pero también abierto. Ahí tenemos toda la característica de gobiernos locales, y acá empiezo a hablar de la parte federal que me toca, de la necesidad de que esas juntas y esas comisiones, que en muchos municipios, o en muchas provincias, perdón, parecen que no solucionan nada, solucionan un montón de cosas. Y créanme que esa persona que se pone al frente no es porque le gusta estar en una boleta, es porque entiende mucho la problemática de ese vecino, que por ahí la lógica de la provincia no llega. La Rioja debe tener algún caso, Jujuy debe tener algún caso, seguramente de esos delegados municipales que les cuesta el doble que a cualquier intendente municipal de conseguir una solución para la problemática de su población. Acá me voy a meter en un ruido, y sé que es el primero. Está bárbaro que hablemos de federalismo, ahora también está bárbaro que hablemos de representación. Y en este caso miren cómo están constituidos los municipios. El 80% de los municipios están gobernados por hombres, el 20% por mujeres. Yo tengo un eslogan que dice, más mujeres, mejor democracia. Y créanme que pasa. Créanme que sucede que si una mujer es protagonista en la conducción de un proceso, tiene otra mirada absolutamente diferente a la que tiene el hombre. Y no soy ni machirulo ni lo contrario, no estoy en la política de género ni discuto eso. Lo que digo es, hay que abrirle la posibilidad de participar y discutir gobiernos locales a las mujeres. No es menor, son 466 solamente sobre
2.304. Y esta es la división, ahí las tienen por provincia. Fíjense lo que les decía, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son las provincias donde mayor participación hay. Estructura productiva. Fíjense por zona cómo está dividido, y acá me quedo con el 1% de la ciudad de Buenos Aires. El 99% de todo lo que es la producción de todas las provincias, ya sea metalmecánica, minería, industria, agro, todo lo que hace, digamos, al movimiento productivo, a la revolución productiva, industrial que necesita la Argentina, pasa fuera de la ciudad de Buenos Aires. Pero créanme que lo que se consume en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires es todo lo que pasa en el interior. Y les voy a dar un dato solamente que acabamos de ya termino. No, mentira, no termino ya, pero ahí lo voy a hacer. Nosotros tenemos, en la ciudad de Buenos Aires, cada vecino porteño o cada vecino que está viviendo en la ciudad de Buenos Aires consume 6 kilos de yerba mensuales. ¿Sí? 6 kilos de yerba. Imagínense si nosotros no tuviéramos, Misiones no tuviera Buenos Aires si nosotros no tuviéramos a Misiones, o Corrientes. Fíjense el drama que tendríamos. Cuando hoy lo que está pasando con Misiones tiene mayor grado de exportación, porque gana mejor dinero que de importación. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Como dirían los cordobeses, ¿cómo hago para vivir sin el Fernet? ¿Cómo hacemos en la ciudad para no tener esa cantidad de yerba? Pequeño detalle que tiene que ver con esto que hablamos de federalismo. No hay que solamente proclamarlo, hay que ponerlo en marcha. Y me animé a poner 3 ejemplos muy claritos, y ya con esto sí termino, de cómo ir a buscar una lógica en cada uno de las provincias cuando hablamos de federalismo. Identidad regional, innovación simbólica y agenda alternativa. Esos son los 3 ítems que nosotros creemos que pueden funcionar para que todo lo que pasa en la Argentina sea hito y no sea solamente una red social o sea un teléfono. Antes todo ocurría en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no dejó de ocurrir. Sigue ocurriendo con otro tipo de volumen, con otro tipo de características. En este caso, si las provincias empiezan a ejecutar, por ejemplo, fíjense, identidad regional, el NOA, Jujuy, una provincia, Quebrada de Humahuaca. El mundo sabe lo que es la Quebrada de Humahuaca. El turismo sabe lo que es la Quebrada de Humahuaca. Escuelas Solares Rurales, 2007. Agenda litio en Olaroz como recurso estratégico de transición. Lo que digo es, hay que encontrar cada uno de los ítems. Hoy a mí amenamente me pasó que cuando me entregaron la carpeta en el hotel, decía, San Luis tiene todas estas cosas. Porque yo pregunté, che, ¿y cómo es esto? Digamos, San Juan tiene la semita a la mañana para desayunar. Córdoba el bizcocho. ¿San Luis qué tiene? ¿Cómo? La tortita, ahí estamos. Bueno, hay que instalar la tortita. Digo, hay cosas, hay datos, y aunque parezcan simplezas, son datos que son los que trascienden la frontera. Son los que nos ayudan a que la gente conozca un poco más. Las que nos hacen más federal. No es solamente federal el folclore argentino, que es maravilloso y lo escucho todas las mañanas los Marcelo santiagueño, pero yo no escucho lo que escucha José, que tiene esas vocecitas que le hablan bien. Yo arranco de folclore todas las mañanas. Digo, esa posibilidad de federalizar es en tanto y en cuanto los gobiernos también se propongan esta política de federalización. Es hacia afuera, no es hacia adentro. Es cambiando, no es sosteniendo. Les traje 3 modelos. Les cuento solamente el de Tucumán, después el de Buenos Aires me lo guardo. Pero digo, un símbolo fundacional de la Argentina, una política recurrente, todos los presidentes van al acto del 9 de julio, proyectos contemporáneos, el pacto que se firmó hace poquito, el Pacto de Mayo, salió en todas las redes sociales. Ahora, identidad regional la tiene la Casa de Tucumán, imposible discutirlo. San Luis, Agencia de Ciencia y Tecnología y Sociedad San Luis. Acá fue furor la punta en su momento. Hoy tiene un nivel de conectividad que no se tenía antes. No lo tienen otras provincias, se los aseguro. No quiero que nadie se hiera, pero no todas las provincias tienen la conectividad que tiene San Luis. Lo que deberíamos hacer es tratar de lograr rasar para arriba, no para ver cómo no nos parecemos, sino que nos parezcamos. Y eso nos va a mejorar. Bueno, nosotros tenemos ahora un fenómeno que se llama TUMO, que es una escuela de aprendizaje que copiamos y trajimos, compramos el software en la Armenia. Es un proceso para que los chicos, cuando terminan el secundario, terminan no la escolaridad, sino terminan de ir al colegio, vayan a seguir preparándose. En todo lo que tenga que ver con, bueno, ahí dice animación, videojuegos, robótica. El gaming, por ejemplo, va a tener un mundial. ¿Saben cuántos inscriptos hay para el mundial que empieza dentro de 20 días en la ciudad de Buenos Aires? 36.000, son de todo el país. Y no tienen que ir, y es una posibilidad, digamos, de digitalización. No tienen que ir al lugar a competir, porque se compite en redes. Bueno, eso también junta, y eso genera una fusión
de chicos que no se conocen, pero se van a empezar a conocer, y de vínculos que el Estado tiene que brindar para que estas cosas sucedan. Por último, y no menos importante, a lo de Córdoba, bueno, ahora vienen los festivales, están todos invitados, acá deben tener los suyos. ¿No hay festival acá? Por eso. No, por eso. Eso está en lo de Córdoba. Acá tiene lo suyo. Dije, no, claro. Ese los contás vos, te estoy dando el pie. Y después, como les dije, regiones, coordinación regional como plataforma de integración que transforman el proyecto federal, el federalismo narrativo. Hay que contarlo. Lo que no se cuenta no se sabe, lo que no se muestra no se entiende. Y lo que no logramos que trascienda, queda en el desconocimiento. Pasa, y podemos hacer muchas cosas. Nosotros nos pasa mucho en el gobierno de la ciudad, tenemos muchos hitos, pero la gente no se entera si no los comunicás. Así todo no se entera. Y el territorio, del entramado local o lo provincial. Yo voy a cerrar con este dato, que son 2.304 locales, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos un gobierno con 15 localías, con 15 comunas. Y acá me voy a salir de folleto, y les quiero decir algo que escuché y que siempre digo en campaña y que trabajo todo el tiempo con la gente con la que está en el equipo. Acá se habló mucho de emociones, que son las que te movilizan, las que te hacen estar en campaña, las que ayudan a mejorarte en muchos casos, a veces no tanto, pero ayudan mucho. Yo los invito a que no racionalicen las emociones, porque ya tenemos un sistema de algoritmo que nos está enfriando cada vez más el corazón. No perdamos ese mano a mano, esa parte humana, más allá que cada una de las redes la maneja un ser humano. No perdamos esa mirada humana que hace que a veces escribamos con el corazón, que miremos con el corazón. No perdamos ese sentido de pertenencia que tiene cada uno, con su provincia, pero fundamentalmente con la República Argentina. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, César. Luz, seguimos con vos. Sigo directamente. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a todos por la invitación, a la organización. Creo que la segunda vez que vengo a San Luis, así que estoy conociendo. Y como provincia vecina, la verdad que seguramente tenemos muchas cosas en común, pero también identidades en particular, ¿no? Y bueno, y yo pensaba, para no ser desordenada, ¿qué les cuento acerca de lo que nos convocaba en este panel, que tiene que ver con experiencias innovadoras que ayuden a posicionar la comunicación desde una provincia al país, ¿no? Primero, entendiendo que por lo menos en mi provincia nosotros tenemos una historia muy fuerte relacionada a la lucha de los federales con los unitarios. Tenemos nuestros caudillos que, si alguno conoce La Rioja, va a encontrarse con un Chacho gigante, con un Facundo gigante y con un montón de personas que desde el inicio de la conformación de nuestra Argentina han estado dando batalla para la atención federal realmente, ¿no? Y en ese sentido tenemos una identidad muy arraigada, por supuesto, con esto, ¿no? De La Rioja y del norte argentino, porque también esta regionalización que recién decía César nos ayuda muchísimo a acompañarnos y a sostenernos, ¿no? Y en términos de comunicación, puntualmente, para poder ir bien con los tiempos, pensaba algunas cosas que quería contarles que nos tocó, digamos, aplicar en el gobierno a partir del 2019, cuando asumió nuestro gobernador Ricardo Quintela, y que a mí me toca hacerme cargo de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública del gobierno, que siempre fue una secretaría solamente de comunicación, y lo que nosotros hicimos es incorporar la planificación pública a esa estructura de gobierno, entendiendo que para nosotros era muy, muy importante tener el manejo institucional y político de la agenda pública. ¿A qué me refiero con esto? Que primero es importante saber desde dónde partimos. Yo quiero contarles que soy dirigente política, no vengo del palo de la comunicación, me he formado en eso, tengo un equipo maravilloso de profesionales en la comunicación, pero la comunicación también es una disciplina absolutamente integral y que necesita acompañamiento de muchas disciplinas y que también es una actividad que viene, como decían en los paneles anteriores, teniendo un montón de transformaciones. Entonces pasó esto del medio tradicional al nuevo medio, y pasó esto del nuevo lenguaje y de las redes y de toda una situación que post pandemia se aceleró un montón,
Y bueno, nosotros tuvimos que adecuarnos con los equipos, pero también tener una visión política. Y cuando yo digo que soy dirigente política, y esa es mi definición también como persona, tiene que ver también con que quien está a cargo de la comunicación, y seguro Diego también puede dar cuenta de eso, tenemos que amar la política. Y también tenemos que tener la suficiente conciencia de poder entender qué elementos de la comunicación vamos a utilizar para la política. Porque la comunicación es política. Y eso parece trillado, pero es una definición que a mí me gustaría que ustedes puedan tomar porque me parece fundamental en términos del hacer, ¿no? Y les contaba esto de que aplicamos esta combinación de la planificación con la comunicación porque nosotros nos ha ayudado a ordenar los ministerios, a ordenar las áreas descentralizadas, a ordenar la visión y el eje estratégico que el gobernador puso cuando llegó al gobierno y, por supuesto, también a hacernos cargo de todos los escenarios políticos que se daban, porque para nosotros que somos un gobierno que viene con toda una formación y un bagaje peronista, que en La Rioja hace mucho tiempo gobierna el peronismo, pero nuestro gobernador tenía, si se quiere, diferencias con los gobernadores peronistas anteriores también. Y de repente, por supuesto, no es lo mismo gobernar con una presidencia que sea del mismo signo político que gobernar la provincia con una presidencia que sea totalmente antagónica. Entonces, esas cosas fueron modificando, por supuesto, el escenario de la comunicación de gobierno, que yo la verdad la asocio muchísimo también con la comunicación política de lo diario, ¿no? Porque como también bien decía César, nosotros estamos de campaña todos los días, por lo menos así pasa en La Rioja. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que todo lo que nosotros vamos haciendo lo hacemos pensando también en esta relación política que nos une a los ciudadanos. Acuérdense que La Rioja es una provincia muy chiquita en términos de habitantes, muy grande territorialmente, pero somos creo que es la tercera provincia con menos habitantes del país. Entonces, en términos de esa relación, es directa, pero también es mucho más costosa incluso, porque en esto que podemos comparar, por ejemplo, con Capital Federal, que tiene el centro urbano, los millones de habitantes que tiene, nosotros tenemos menos de 500.000 habitantes, pero en un territorio que entrarían casi 400 Capital Federal, si vamos en términos de territorio. Entonces es como muy distinto, ¿no? Y cada provincia, por supuesto, tiene su particularidad. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vinimos trabajando fue eso, asociar primero con claridad ese escenario, lo político, lo institucional, pero también el orden que la comunicación le da a la política. Eso es como una cosa, y después decíamos esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que La Rioja esté en agenda nacional? ¿Cómo trabajamos eso? Y hay dos cosas que a mí me parece importante que se las quería contar, o tres cosas en realidad. Una de ellas que tiene que ver con las políticas públicas que se aplican, por supuesto, que pueden ayudar a visibilizar lo que se hace en la provincia y que fundamentalmente tiene que tener asociado un líder, en este caso el gobernador, que pueda tener una presencia, si se quiere, en su mensaje para con todo el país. Porque esta asociación de lo histórico y de la lucha del federalismo, que está asociado a lo político, en términos también de la conversación de la agenda nacional, nos ha ayudado mucho a visibilizar cosas de la provincia en el país. Y en el país, fundamentalmente en Capital Federal, porque sabemos que ahí se concentra. ¿Qué cosa se concentra en Capital Federal? Fundamentalmente el esquema mediático, que es lo que después todos vemos en nuestras casas o lo que nos llega en redes, digamos. Al fin y al cabo, decimos que se transformó la comunicación, pero, por ejemplo, los streaming siguen siendo conocidos los que se hacen en Capital Federal. No es que haya un streaming más conocido de una provincia y que eso se llevó para todos los lados. No, siguen siendo los que están allá. Entonces, un poco en esa lógica, lo que nosotros planteamos es, bueno, ¿qué le puede interesar al país? Pero también cómo nosotros lo contamos. Yo me río siempre porque digo, nuestro gobierno es un gobernador donde nosotros le estamos diciendo, no, vas a hacer esto, tenemos que tener este mensaje, esta es la estructura. Definitivamente no. Es un líder carismático, es un peronista tradicional y es absolutamente espontáneo y transparente en lo que hace. Así que la verdad que cada vez que sale en un medio con alcance nacional, a mí me gusta decirle con alcance nacional, no medio nacional, porque al fin y al cabo también podrían tener otra conducta frente a las provincias y es bastante complejo llegar a ellos. Y al final, si no terminas dando un montón de títulos
tal vez nadie viene a cubrir, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá en San Luis, que puede ser para la región inclusive, pero difícilmente que estén todos los medios de este congreso. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos medios y que todos lo vean? Bueno, esa es una de las opciones. Y hay cosas que a nosotros nos fue muy bien. Miren, desde que estamos en el 2019, fueron sucediendo cosas que pasaron en La Rioja que se fueron contando y que, por supuesto, nosotros lo que hicimos fue tener como dos planificaciones de trabajo. Lo que tiene que ver con lo provincial y lo que tiene que ver con lo nacional también. La esfera de lo nacional de decir qué es lo que queremos que nosotros se vea afuera, y eso sí incluye toda una planificación. Hay uno de los temas que seguramente han escuchado hablar en algún momento que tiene que ver con los chachos en La Rioja, que fue esta moneda que se desarrolló, en que en realidad es un bono que ayudó en la situación cuando comenzó la crisis económica de este último tiempo a que los riojanos y las riojanas tuvieran, si se quiere, una herramienta para poder llegar a fin de mes, que básicamente era una de las problemáticas que teníamos. Bueno, ese tema puntualmente se nacionalizó. ¿Pero por qué se nacionalizó? Porque la conversación fue de interés público. Empezaron a ver, che, ¿y cómo hicieron? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Tiene respaldo? ¿No tiene respaldo? Y eso quien lo llevó adelante fue, por supuesto, la voz cantante, que tiene que ver con el liderazgo, por supuesto, de cada territorio. Entonces, ¿qué digo con esto también? Es importante tener en cuenta de que podemos trascender con la información o con lo que sucede en nuestras provincias afuera, sí, pero también es todo un trabajo estratégico y de planificación que debe darse, y quien son voceros de eso son trascendentes en este proceso. Eso como una cosa importante. Y la otra cosa importante tiene que ver con una herramienta que nosotros creamos, que no descubrimos la pólvora con esto, pero sí a nosotros nos ha servido mucho para trabajar la identidad de la provincia, que tiene que ver con una marca provincia, que trasciende y no es el logo de gobierno, no es la gestión del gobernador Quintel, es una marca que le queda a cada riojano y a cada riojana para trabajar como quienes hacen servicios y quienes hacen productos. No sé si tienen el video a mano, por ahí lo podemos poner de fondo, que básicamente lo que tiene es una imagen para que cada uno de los riojanos se pueda apropiar y lo podamos presentar. Si va sin audio, mejor, porque es como lo que dice el texto nomás. Yo simplemente le pongo esto para, obviamente, también vender mi provincia, de paso cañazo, porque esta marca no es solo turística, es una marca que se hizo ley y que lo que va a llevar ahora es quienes pueden crear, así como hace Ushuaia, por ejemplo, con la denominación de origen en el ensamble de las cosas que hacen, y no sé si vieron alguna vez algunas cosas que dice hecho en Tierra del Fuego. Bueno, nosotros vamos por ese camino de decir, en La Rioja se hace este producto, se lleva a cabo este servicio, y nosotros lo estamos mostrando al mundo, al país, a nuestra misma provincia inclusive. Pero esa marca, que es la marca provincia, lo que nos ayuda justamente es poder trascender esta cuestión de lo político, ¿no? Porque si tenemos que discutir el esquema partidario, el posicionamiento de quién está, cuándo no está, se queda, digamos, se termina con el líder político que está. Pero esta marca trasciende eso, es un patrimonio de los riojanos y de las riojanas. ¿Para qué? Para que lo pongan en sus etiquetas, para que elaboren sus productos, para que muestren, para que auspicien, si se quiere, a La Rioja también en sus actividades. Nuestros deportistas destacados, nuestros artistas destacados llevan la marca provincia por lugar donde viajan, donde están, y para nosotros eso es importante porque, por supuesto, hacemos conocer la provincia con nuestras particularidades, ¿no? Con nuestras costumbres. Entonces, la marca también nos ha ayudado mucho a poder salir, digamos, de los límites territoriales y poder acompañar un proceso de conversación de la provincia en otros lugares, sea en otras provincias o sea en Capital Federal particularmente, que lo nombro particularmente porque, como dice el dicho, Dios atiende en Capital Federal, digamos, y es una cuestión que sucede. Pobre César se lleva todos esos palos, pero no, lo real es que también tiene que ver un poco con eso, ¿no?
de poder entendernos. A nosotros nos aborda mucho la presencia de la comunicación desde Capital Federal. Y otra cosa que no conté, pero lo hemos hecho mucho, es poder entender justamente que la presencia de La Rioja en esos medios sirve, pero también sirve y es importante para nosotros que nuestros medios locales estén fortalecidos. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede en la generalidad de las veces es que los medios hegemónicos de Capital Federal compran los medios que les interese en las provincias y sucede lo que sucede allá y no lo que sucede en nuestros territorios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros de alguna manera? Fue consolidar los medios públicos, que es lo que le atañe al gobierno. Nosotros tenemos un canal público, tenemos una radio pública y creamos una agencia de noticias y una plataforma digital para poder desde ese lugar trabajar todo lo que refiere a contenidos riojanos, digamos. Que de paso también paso el chivo, se llama Lateplay, pueden ingresar, lateplay.gov.ar y ahí van a poder encontrar un montón de contenidos que son absolutamente identitarios nuestros, digamos, ¿no? Luz, un minuto. Bueno, ya ahí termino. Y bueno, y en esto digo, fortalecer los medios locales que nos permite también que tengan independencia en la construcción de la información de lo que sucede, justamente, ¿no? Así que, bueno, eso contarles, agradecerles un montón la atención y decirles que es real la lucha del federalismo. Hay una discusión de toda la vida de eso. Por supuesto que tiene que estar en la agenda política también decir, sentirnos parte de un país donde hay 23 provincias y que somos todas parte de esa capital federal, porque capital federal creo que es una discusión aparte poder discutir el sistema de distribución, porque acá el grave problema es que a dónde queda la centralidad de la plata, digamos, de la billulla, diríamos en La Rioja. Y eso sucede que las provincias tienen mucho menos recursos de lo que se maneja en otros lados, y eso es una discusión política que hay que darla seguramente y que la comunicación tendrá mucho que ver con eso, porque tiene que ver con los gobernadores también que tomen posición en el tema y eso seguramente va a tener logros y resultados de acuerdo al compromiso que tenga cada provincia en dar esa discusión. Así que, bueno, eso decirles, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luz. Arránquenos. Bueno, buenas tardes a todos. Arranco como vocero del equipo con una queja para la organización. Nos metieron 2:30 de la tarde como panelistas, ¿no? Esto es slam, o intrusos o algo parecido. Así que después lo vamos a charlar con Pablo. Por favor, no sé, en algún momento que lo solucionen, pero no me parece justo. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Primero, gracias a quienes me antecedieron. Le escuchaba a Luz. Yo soy de la provincia de Santa Fe, del sur de Santa Fe, vine a vivir a San Luis y soy absolutamente sanluiseño y puntano en el año 1997. Tengo 53 años, más de la mitad de mi vida la pasé en esta provincia. Y cuando llegué, La Rioja estaba más cerca en ese momento, por eso participaba dentro de lo que era la región Nuevo Cuyo. Algo pasó, pero bueno, recién charlábamos la cercanía que tenemos geográfica y la poca interacción que tenemos, digamos, entre ambos pueblos. Habla también un poco de esto que me parece que nos desafía a charlar el panel, en esto de federalismo narrativo, ¿no? Esto de pensar cómo disputamos sentidos de las provincias. Lo primero que quise pensar es, bueno, ¿qué tipo de país tenemos? ¿O qué tipo de nación tenemos? ¿O qué tipo de sistema tenemos? Cuando uno mira la Carta Magna, la Constitución Nacional, la que nos rige la vida económica, política, social, cultural a todos los argentinos, si yo me pregunto, esto está suelto. Si yo me pregunto, digamos, qué tipo de régimen tenemos supuestamente un régimen federal. Entonces, yo miro el artículo 1, dice que adoptamos para forma de gobierno en la forma representativa, republicana y federal, y yo debería quedarme tranquilo con eso porque ya si está puesto en la Constitución seguramente se cumple y rige a lo largo y lo ancho de todo el país. Algo dijo Luz recién, hay una discusión en el federalismo que tiene que ver con la cuestión fiscal o económica. Hay un reclamo justo para los que vivimos en el interior en lo que tiene que ver con el modo que se distribuyen los ingresos o por lo menos lo que produce cada provincia. Pero eso es lo que tiene que ver con una cuestión del federalismo de la distribución de los recursos. También uno puede plantearlo de cómo nos pensamos como un país federal. Entonces,
como país federal, ¿qué es la marca que nos distingue? Algo que habló muy bien César. ¿Qué nos distingue? El tango, nos distingue el folclore, nos distingue la tonada, nos distingue la chacarera. ¿Cuál es el ritmo que nos distingue como país? Y el problema que tenemos es que tratamos de pensar que haya un solo ritmo que nos distinga. Si fuéramos realmente un país federal, nadie podría decir lo que nos distingue a nivel mundial es solamente el tango. Algunos creemos que nos distingue el rock de Charly García, tiene que ver con una cuestión etaria. Seguramente otros estarán planteando la nueva música que se escucha ahora de un montón de cantantes que no estoy recordando el nombre hasta ahora, pero es la hora de la siesta, así que ustedes me van a disculpar. Pero bueno, si avanzo un poco más en esto de pensar en los medios, si somos o no somos un país federal, y si desde la provincia podemos o no podemos crear narrativa federal, bueno, trato de pensar cómo los argentinos nos pensamos a raíz de los medios de comunicación, o cómo está pensado los medios de comunicación pensando o hablando de medios de comunicación desde lo analógico a lo digital, desde aquello que irrumpió allá por 1869 con el diario La Capital de Rosario, que es el único que permanece como el diario más viejo del país, o en 1810 con Mariano Moreno, hasta la actualidad con la red social que se le ocurra, porque hoy todos somos productores de contenidos y a partir de ahí también nos hemos transformado en una herramienta para comunicar. Entonces, cuando yo pienso cómo se ve el país, cómo es el federalismo, digamos, a nivel de los medios de comunicación, yo el mapa que me imaginé es un poco esto. Está la ciudad de Buenos Aires y el resto es el AMBA. Muchas veces escucho, y esto lo marco porque cuando estoy escuchando medios de comunicación de Buenos Aires dicen, y ahora nos vamos a la región norte, San Isidro. Digo, ¿dónde estará Salta? Ahí. Yo me lo imagino un poquito. Claro, no, vos lo dijiste bien. No, vos lo dijiste muy bien. No, estoy hablando de los medios de comunicación. No, vos lo dijiste muy bien. He escuchado, y lo digo en serio, he escuchado, nos vamos al norte, estamos en San Isidro con, pues sí, chau, Salta es Alaska, mínimo. O sea, el oeste es Morón, o sea, imagínate dónde está Mendoza, o sea, ya casi Japón estamos ahí, más o menos. Digo, pero lo escuchamos cotidianamente. Y eso también construye conversación sobre cuestiones que tienen que ver con problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, porque cada ciudad, cada provincia tiene sus problemáticas particulares, pero irradia a todo el país. Yo siempre recuerdo, y lo he comentado a mis amigos, una charla que tuve con mi vecino, con el FER, unos días antes de que se vote en lo que era la segunda vuelta, el balotaje, y me dice, yo no pienso votar al kirchnerismo, algo que yo ya sabía desde hacía por lo menos 5 años que lo tengo como vecino, me dice, porque estoy harto de los piquetes. Y yo le pregunté, le digo, pero ¿cuándo tuviste un piquete vos en San Luis? A ver, me presento como Luz, yo vengo de un lugar, soy sujeto político, aparte, a ver, vengo del palo de la comunicación, me formé en comunicación, pero aparte soy un sujeto político con un posicionamiento ideológico particular que en el momento de la elección era oposición en San Luis. O sea, ya habíamos ganado la elección, estábamos esperando para asumir, pero el momento del balotaje éramos oposición. Tranquilamente le podría haber dicho, sí, la verdad que no se soportan más los piquetes. Pero en realidad, digo, pero ¿cuándo tuviste un piquete? No, pero ahí todos los días piquete. Digo, pero Fer, estamos a 800 kilómetros de los piquetes. Digo, ¿cuándo viviste un piquete vos en San Luis? Y ahí cayó en la cuenta que nunca habíamos tenido un piquete en San Luis. Y la razón de su voto, digo, la razón por la cual me estaba justificando su voto, eran los piquetes. Digo, ahí está la cuestión emotiva, parte de lo que explicó muy bien Pablo más temprano y lo que fueron explicando Federico, Daniel, Pablo, bueno, los distintos expositores que tuvimos. Claramente se construye todo el tiempo a nivel país agendas, antiguas agendas, pensando el país no desde una narrativa federal, sino básicamente con una mirada, yo le llamo cava-centrista, pero no tratando de despreciar a la ciudad de Buenos Aires como tal o a la capital federal como tal, sino básicamente lo que nos ha pasado en los últimos 40 años, 50 años, que cada vez la agenda de la ciudad de Buenos Aires trata de ser la agenda nacional. En lo que ven ahí, que va a estar pasando mientras trate de charlar un poco más, que es un video sin audio. El lunes a las 3 de la tarde, después de la elección que hubo en la provincia de Buenos Aires, todos recordarán más o menos que el país parecía, si uno miraba los medios, que había un único tema. El único tema que había en todos los medios, aparentemente, y la conversación pública pasaba aparentemente y únicamente por lo que tenía que ver con la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, después de una charla con un amigo, se me ocurrió hacer un poco un relevamiento, probablemente eso que está acostado ahí se está moviendo un poco. Digo, bueno, ¿cuáles son las 5 notas más leídas en los distintos medios del país?
hice un relevamiento de aproximadamente habrán sido 15 medios, tampoco no tenía tanto tiempo, el gobernador nos estaba llamando por un par de cosas, y cuando empiezo a mirar medios de Chubut, entre las 5 notas más leídas, ninguna hablaba de la elección de la provincia de Buenos Aires y ni tan siquiera de economía. En ese momento se estaba yendo la economía hacia los lugares donde va siempre cuando hay elecciones en este país. No hablaban de economía, en los Andes, las tuercas que no usás más, no las tires, son un tesoro, es como para darle una oportunidad. Era la segunda nota más leída, la primera era un animal que habían encontrado con 125 millones de años. En Chubut, 50 pescados que habían, peces o pescados, la verdad que no lo tengo en cuenta, que habían incautado en un procedimiento que habían sacado de un río, y así empezabas a mirar, y en realidad, si uno miraba, decía, los medios nacionales tomando Cadena 3, Perfil, La Nación y Clarín, en un 60% las 5 notas más leídas, medios nacionales o radicados en Capital Federal, si bien Cadena 3 está radicado en Córdoba, el 60% hablaban de las elecciones, el 20% hablaba de economía y el 40% hablaba de otra cosa. Pero cuando uno iba a medios regionales, como podía ser Rosario 3, muchos hablaban de un posible cambio de uso horario, no me acuerdo qué otras cosas me había dando vuelta, solo el 15% hablaba de lo que había pasado en la elección de la provincia de Buenos Aires, siendo Tucumán el que tenía la mayor cantidad de notas, entre las 5 primeras notas, 4 tenían que ver con la elección de provincia de Buenos Aires, y después el resto hablaban algunos de economía y el resto de las tuercas, que eran una buena oportunidad para venderla en el mercado que ustedes eligieran. Creo que hay un tema en el cual muchas veces de los medios de comunicación analógicos que tienen hoy multiplataformas de las cuales irradian información, de que siguen pensando que la formación de la opinión pública son con las mismas herramientas del siglo XX. Yo puse ahí arriba dónde va la gente cuando llueve. Ese chiste lo puede llegar a entender César, que es más o menos de mi edad, 2 o 3 más, el resto tiene que googlearlo para poder llegar ahí. Vos también lo conocés. Bien, gracias. Pero básicamente, tratar de analizar la opinión pública, la conformación de la opinión pública, del mismo modo que se conformaba en el siglo XX, que era a través de líderes de opinión que estaban en medios analógicos, en un determinado horario, determinado día de la semana, es como esperar que en un boliche te vuelvan a poner un tema de Pedro y Pablo para bailar lentos. Muchos menos saben quién es Pedro y Pablo, googleenlo para esos. No son los picapiedras, fíjate que César y yo sabemos quién es Pedro y Pablo, y vos también, no te das. Después lo charlamos, pero todos sabemos quién es. Pero bueno, básicamente es eso. Cuando pensamos cómo se conforma la opinión pública, el gran problema que tenemos es que seguimos pensando que, voy a hacer como hizo Federico más temprano, no voy a dar nombres para no meterme en lío, pero si diera nombres de periodistas a nivel nacional, seguimos pensando que son esos periodistas los que dan y conforman lo que es la opinión pública, y no pasa por ahí. Y voy a la otra parte de la pregunta, y ahí sí ya me voy a meter un poco más a contar qué es lo que estamos haciendo en San Luis cuando me preguntan si se puede hacer comunicación potente sin estar en Cava. Yo creo que se puede hacer comunicación potente sin estar en Cava, lo que tengo muchas dudas es que se puede hacer narrativa federal. Porque básicamente lo primero que necesitaríamos es un país federal. Como no somos un país federal, no solo desde la comunicación, no porque los medios estén en la ciudad de Buenos Aires, no vamos a tener la posibilidad de tener comunicación federal, porque básicamente culturalmente no estamos como un país federal, socialmente no lo estamos, políticamente no lo estamos, geográficamente no lo estamos, y en la distribución de los impuestos tampoco lo estamos. Pero tratamos de pensar cómo se hace comunicación potente sin estar en Cava. En este caso, voy a contar lo que nos toca hacer a nosotros desde una Secretaría de Comunicación. Cuando uno trata de hacer comunicación potente, hace lo mismo que se hace tanto en una campaña como en una comunicación de una institución. Hay mucha gente acá de la Universidad Nacional de San Luis, de Comechingón, el UNBIME, o lo hace desde un municipio o lo hace desde el lugar donde está. Primero hay que identificar cuál es mi público objetivo. Y mi público objetivo son los 550.000 y picos de sanluiseños que viven dentro del territorio provincial. Nosotros hemos establecido ese público objetivo. ¿Nos interesa salir en medios de Buenos Aires que están radicados en Buenos Aires? No. ¿Por qué? Porque no está nuestro público objetivo ahí y porque probablemente lo que reproduzcan del mensaje que queremos transmitir no sea básicamente el mensaje que nosotros queremos transmitir, sino, como bien decía Luz en un momento, algún recorte que nos hagan que puede llegar a ser interesante por una pelea que nosotros no tenemos. No importa de qué lugar sea la pelea. Pero muchas veces ese recorte está pensado solamente para una pelea que no es nuestra. Nosotros queremos transmitir un mensaje, sabemos que ese mensaje no lo vamos a poder transmitir y, al igual que lo hicimos hoy, mientras estuve acá adentro escuchando todas las ponencias, debo haber recibido no menos de 6 o 7 pedidos de medios nacionales, porque obviamente hay un interés en lo que ha pasado estas últimas 2 semanas,
en la mesa de gobernadores y todo lo que estamos hablando, y nosotros tenemos una decisión de no hablar, pero básicamente porque no es un tema donde esté nuestro público objetivo. Segmentar. Nosotros cuando comunicamos y generamos contenidos en comunicación y queremos dialogar con el ciudadano, si no segmentamos, y vamos a tener un problema. No identificamos nuestra audiencia, no segmentamos y creemos que todo es lo mismo y le hablamos a todo al mismo tiempo. Si bien estamos en una época donde los discursos de odio son muy fuertes y son más parecidos a discursos de plena campaña electoral que de la vida cotidiana, bueno, no podemos caer en la tentación de no distinguir comunicación de gobierno de comunicación electoral. No podemos distinguir lo que tiene que ver con los tiempos en los cuales estamos comunicando. El gobierno nacional, el gobierno de la provincia de San Luis y los gobiernos locales de casi toda la provincia de San Luis y de la mayoría de las provincias del país tienen desde el 10 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2027 1.440 días para atravesar una línea de planificación, como dijo Luz, y tratar de comunicar. Cuando tratamos de comunicar al vértigo y a la rapidez que tiene una comunicación electoral, que son de tramos de 60 días, eso es lo que suele durar la comunicación electoral, salvo en otros países que ayer nos contaba Maxi, que la cosa es mucho más larga. Bueno, nosotros tenemos que plantearnos que hay un tiempo para comunicar en elecciones y hay un tiempo para comunicar la gestión. Y eso es fundamental poder identificarlo. Y después... Diego. Bueno, y después, tener en cuenta algo, me debe estar robando 2 minutos, pero no vamos a charlar ahora, no importa. Diferenciar las agendas. Hay agendas que son provinciales y esas son las que generan nuestro interés. Hay agendas nacionales y hay agendas que son de la ciudad de Buenos Aires. Cuando el gobernador Poggi gana la elección por 21 puntos acá en la provincia de San Luis, le pone un micrófono a TN y la única y primera pregunta que le hace fue ¿qué va a hacer en octubre usted? Acaba de ganar por 21 puntos. La primera pregunta era ¿por qué cree que ganó? Se la podrás hacer esa pregunta en algún momento, obvio, pero no había ningún interés en saber por qué había ocurrido lo que había ocurrido en San Luis. El interés era otro. Nosotros, lo digo de forma muy rápida, pensar que todos estuvimos hablando, o muchos de los que nos precedieron hablaron de cómo generar contenidos, de qué forma, el algoritmo, cómo habla el algoritmo, cómo le llegamos, cómo segmentamos, los trolls, no los trolls, los bots, los no bots. Bien, ¿quién escucha a la gente? Digo, porque parece ser que la comunicación, si bien hay un montón de herramientas nuevas, nos seguimos quedando con la cuestión unidireccional. Y la comunicación también es el contenido que nos genera el ciudadano cuando habla con nosotros. Nosotros, por lo menos, dentro de nuestra estructura, la Secretaría de Comunicación, le hemos dado un lugar preponderante a lo que es el vínculo con el ciudadano y a un equipo que se dedica a escuchar lo que nos dice la gente. Cuando digo escuchar, para que quede bien en claro, es responder uno y cada uno de todos los mensajes que llegan a los más de 20 perfiles que tiene el gobierno de la provincia de San Luis en distintos ministerios y secretarías. Responder los mensajes que llegan por privados y las consultas que figuran en los comentarios que hace la gente. Lo peor que le puede pasar a un ciudadano es que nos escriba por un problema y nos hable por un problema y nosotros creemos que, no, mira, no te puedo contestar porque estoy armando un reel. No, si están hablando, le tenés que contestar. Que ese es uno de los problemas que hay en la comunicación. Me parece que, en parte, con lo que hablaron hace un tiempo atrás de la segmentación, hipersegmentación, de cómo tenemos que generar contenido para los distintos públicos, parece raro, pero estamos haciendo... La comunicación se parece bastante a la del siglo XIX, que era ir y hablar uno por uno y tratar de convencer a uno por uno lo que le queríamos contar. Pero lo hacemos con la herramienta del siglo XXI, que le podemos llegar de otra manera. No hace falta que vayamos a la casa personalmente, pero le vamos a llegar de una manera a esa casa donde le queremos ir a hablar. Por eso digo, me parece que estamos haciendo comunicación como el siglo XIX, pero tenemos que aprender a hacerla con todas las herramientas del siglo XXI, porque las tenemos. Y si las sabemos usar, desde quienes tenemos la responsabilidad de acercarle al ciudadano la información de la gestión, me parece que es importante. La estrategia de comunicación es parte de la estrategia de gestión, no me mates tanto. Digo, no hay una estrategia de comunicación que vaya de modo contrario a la estrategia de la gestión. Mi amigo Daniel Vico me regaló una frase, pero después me quería cobrar y se la dejé, entonces digo que es de Daniel Vico, que él decía que no hay funcionarios que sean como el salmón. O sea, el funcionario que nada contra la corriente, bueno, no está entendiendo que está yendo contra la estrategia. Entonces, la comunicación lo que hace es, forma parte de la estrategia de quien lidera el proceso. Y quien lidera el proceso, como decía Luz, es el gobernador. La comunicación no reemplaza la gestión. Acá defiendo, digamos, el gremio. No es comunicamos bien o comunicamos mal. Si la gestión es mala, no hay forma que la gente crea que sea exitosa y al revés pasa lo mismo. Profesionalizar los equipos es lo que nosotros hemos elegido
y es lo que recomendamos que elijan todos. Antes de llegar a la gestión, recibíamos muchos mensajes, y por suerte todos los entendieron, de quienes iban a ocupar un lugar importante, y te decían, voy a poner en comunicación un chico que es muy bueno, no sabe comunicación, pero dame una mano y ayúdalo. Entonces, mi respuesta en aquel momento no era, pero me parece que podría haber sido, mira, tengo un amigo que acaba de salir como electricista de la UPRO, no sabe de leyes, pero metelo en el área legal, que la legal y técnica te va a dar una mano. O sea, nadie se le ocurriría poner a un electricista a hacer dictámenes, digamos, legales. No traten de poner a alguien que no sepa de comunicación a trabajar en comunicación. Encima, la comunicación no es como, decía esta mañana temprano el vicegobernador, como nos formamos nosotros con una Olivetti como la herramienta más tecnológica que teníamos como máquina de escribir. Hoy la comunicación es multidisciplinar, tiene un montón, está atravesado por un montón de disciplinas que van tanto desde la sociología, filosofía y todo lo que se les ocurra de lo que es la generación de contenido. Lo viejo funciona, y en especial en provincias como San Luis. No se puede dejar de lado la radio, no se puede dejar de lado la televisión. Digo, dejemos de pensar solamente en redes sociales o en virtualidad. Cuando nosotros queremos llegar a los ciudadanos de Quines, no podemos dejar de llamar por teléfono y salir por una radio. Cuando queremos llegar a un ciudadano de San José del Morro que tiene una sola radio, tenemos que llamar y hablar con esos ciudadanos. Y lo otro, me quedé pensando con algo que dijo temprano un moderador, que decía, bueno, ¿en qué momento se fija agenda? No hay más momento para fijar agenda. No sé qué día de esta semana fue que hasta las 2 de la tarde estuvimos todos consternados con una chica en una escuela que estaba con un arma en Mendoza. A las 5 de la tarde el tema no estaba más. Digo, esa es la famosa agenda líquida, o el tiempo que tarda, digamos, en un tema de estar en los medios. Entonces, desde la gestión lo que hacemos es inundar la agenda, con lo que se hace cotidianamente desde la gestión. Después el ciudadano elige con qué se queda o qué deja de lado. Y cierro con esto, no hay comunicación gubernamental exitosa cuando el aire y la tierra están en colisión. Nosotros tenemos un gobernador que hoy no vino a esta actividad porque a las 8 de la mañana se subió un colectivo y se fue a Juan Llerena, a La Punilla y a Merlo, ¿no? Creo que esa fue la agenda. Y después va a un festival de Juan Lucero. Digo, para los que son de San Luis saben de lo que estoy hablando. ¿A qué me refiero? Si nosotros podemos comunicar un montón de cosas de cercanía, pero si quien está al frente de la gestión no tiene cercanía con la gente, es imposible que eso funcione. La comunicación nunca reemplaza la gestión. Yo respeto claramente, digamos, la posición de todos. Me parece interesante contar desde donde estoy parado. Y creo que claramente hoy el gobernador tiene una imagen positiva que le da tranquilidad al momento de gestionar. Hoy, la semana que viene, esperemos mantenerla, porque todo es muy volátil en este país. Por suerte San Luis es mucho más tranquilo, pero puede cambiar. Gracias de mi parte, y bueno, el coso ese de ahí al lado lo puse porque sí, porque en comunicación no todo tiene una explicación. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, y cerramos con una pregunta. Creo que es un tema que, bueno, luz y solución, pero puede responderla cualquiera, y tiene que ver con cómo fortalecer los medios de comunicación locales para generar una comunicación potente. Sí. Bueno, en principio tenemos que hacer la distinción, ¿no?, de los medios públicos a los medios que son privados. Es importante, desde gobierno, lo que nosotros hicimos para fortalecer los medios públicos fue presupuesto, básicamente, ¿no? Poner plata, mejora tecnológica, capacitación, decisión de mantenerlos. Ustedes saben que los medios públicos han tenido crisis estos últimos años y muchas provincias directamente las han cerrado porque son también parte de todo el esquema del escalafón público quienes trabajan en los medios públicos. En el caso de La Rioja, lo que decidimos es acompañarlos presupuestariamente y mantener su actualización para que no queden en el ostracismo, digamos, ahí con un grupo cerrado en un edificio haciendo muy poco. Eso fue en términos de medios públicos. En términos de medios privados, lo que nosotros trabajamos mucho con ellos es el acompañamiento también formativo de capacitación, donde se brindan capacitaciones abiertas a toda, digamos, la comunidad del esquema mediático, y también hemos colaborado mucho con esta actualización tecnológica, porque en La Rioja, digamos, después de pandemia, que también debe haber pasado acá, aparecieron un montonazo de medios que son digitales y que lo que necesitan
un buen teléfono, el trípode, el auricular, ahora con toda esta cuestión de los streaming, también, digamos, los estudios, bueno, nosotros acompañamos siempre en la medida de lo posible que puedan estar equipados, digamos, y que ellos después puedan trabajar la definición. Y también algo que nos ayudó mucho en términos de ordenamiento fue esto de decir, a ver, si vos tenés una empresa de medios, tenés una empresa de medios. Yo arreglo con el dueño del medio la pauta oficial, porque sucede muchas veces en muchos lugares que hay pauta con el dueño del medio, con el periodista, con el editor, con el productor, con el cámara, con todos. Y lo real que eso genera toda una confusión. O el dueño del medio que le dice a quienes están en la calle, los mobileros, vayan a pedirle al funcionario que les dé unos mangos. Y eso, la verdad que nosotros lo ordenamos de tal manera de decir, consolidemos el esquema empresarial también del medio, porque también son un espacio de trabajo. Y que ellos sean los que se tengan que hacer cargo de sus empleados, como consideramos que debe ser, digamos, ¿no? Con un diálogo, con una conversación, con una predisposición en acompañarlos con las necesidades que ellos puedan tener, pero entendiendo que los medios que son más grandes, por decir así, o que vienen ya con una trayectoria, son también una empresa. Eso fue para nosotros algo importante en esa consolidación, en ese acompañamiento, digamos. Bien, muchas gracias, Luz. Sumamos una última pregunta. ¿Creen que sería rico para acrecentar la comunicación federal trabajar por regiones y apoyarse regionalmente? Yo creo que es interesante pensar en comunicación regional como una alternativa al federal. La duda que tengo es si las audiencias tienen, si hay, digamos, interés de parte de las audiencias. Como Estado, obviamente, debemos intentarlo, porque me parece que es la forma que se puede llegar a producir un cambio. Insisto, la comunicación lo que puede llegar a hacer es acompañar un cambio que necesitamos que sea también cultural, que sea político, que sea social. Hoy no tenemos, por lo menos, lo charlábamos antes que empiece este panel con Luz, o sea, estamos muy cerca de La Rioja, pero no tenemos casi conexión. Y anoche lo charlábamos con Maxi, estamos muy cerca de San Juan y casi no hay conexión. Por una cuestión de comodidad, tenemos buena conexión con Mendoza y con Córdoba probablemente. Pero bueno, me parece que es un desafío que nos debemos plantear desde los estados, de impulsarlo, pero realmente los estados acompañan lo que son procesos sociales o culturales, que es la forma en que esos procesos después son exitosos. De arriba para abajo generalmente no suelen serlo, pero bueno, el intento se puede hacer. Yo quiero meter un bocadito sobre eso. Nosotros el año que viene vamos a tener una política de regionalización y va a haber 5 casas de la Ciudad de Buenos Aires en las provincias, pero en zonas regionales, una en Patagonia, una en Cuyo, una en Norte, otra en Litoral y otra en Centro. Y el primer puntapié inicial lo vamos a dar el 27 de noviembre, que es la noche de las casas de la provincia, y acá también sería bueno, y aprovecho para que todos los medios que son locales se sumen a la lógica, porque vamos a poner medios nacionales para que esa difusión no quede solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino que enganchemos con lo federal. Creemos en la regionalización nosotros, y por eso, digamos, vamos a hacer esta inversión de abrir una casa en Córdoba, una en Mendoza, una en Chubut, si todo sale bien, Corrientes, y todavía el norte no se decidió, estamos discutiéndolo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Ahí está. Muchas gracias a todos. A Diego, a Luz. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, perdón, estaba gritando. A Diego, a Luz, a César y a Antonella, muchas gracias. Les acercamos a los presentes de Conexión San Luis y les pedimos que se adelanten para hacer una foto. Cerramos de esta manera el panel número 4 y ya nos preparamos para el siguiente, que vamos a tener a 4, perdón, y un moderador. El panel número 5, que va a hablar de regulación, ética y poder. ¿Quién le pone límites a